Lo que nadie te está contando sobre las familias más poderosas del planeta es que su riqueza no es producto de la suerte, sino de decisiones estratégicas que han cambiado la historia económica. En los próximos 19 minutos desglosaremos, con datos verificables, cómo estas dinastías cultivaron su fortuna y qué lecciones podemos extraer para cualquier inversor. ¿Estás listo para descubrir los patrones ocultos detrás del poder financiero mundial? Para entender a una familia millonaria, debemos definirla claramente. Consideramos familia millonaria a aquel conglomerado familiar cuyo patrimonio neto supera los 10.000 millones de dólares, controla activos estratégicos y ha transmitido su legado durante al menos 3 generaciones. Esa barrera de 10.000 millones no es arbitraria, representa la capacidad de influir en sectores clave como la energía, la tecnología, la banca y el consumo masivo, sin depender de la volatilidad de los mercados. El contexto histórico nos muestra cómo la concentración de capital ha evolucionado desde la revolución industrial hasta la era digital. En los siglos XIX y XX, la riqueza se concentró en la manufactura, la minería y la banca tradicional. Con la llegada de la informática y la globalización, se abrieron nuevas oportunidades de negocio que permitieron escalar ingresos a niveles inimaginables. Este cambio estructural explica por qué, según Forbes, solo 10 familias poseen el 30% de la riqueza global, una cifra que equivale a más de 10 trillones de dólares. Si el 30% del mundo está en manos de tan pocos, ¿qué significa eso para el resto de los inversores? Si valoras el análisis basado en datos, suscríbete ahora. No querrás perderte la próxima pieza de este rompecabezas financiero. Pero antes de avanzar, reflexionemos sobre la magnitud de esos números. 10.000 millones de dólares hoy en día pueden comprar una flota completa de aviones privados, cientos de mansiones en barrios exclusivos y una participación mayoritaria en empresas que cotizan en bolsa. Esa capacidad de mover capital a gran escala es lo que diferencia a una familia verdaderamente poderosa de un simple emprendedor exitoso. Ahora desglosaremos la estructura del video. Primero, analizaremos los orígenes y la primera acumulación de capital. Luego, estudiaremos los pivotes estratégicos que transformaron negocios locales en imperios globales. Finalmente, examinaremos los mecanismos de perpetuación que han mantenido la riqueza intacta a lo largo de generaciones. Cada bloque está sustentado por indicadores clave, conceptos financieros explicados en términos simples y preguntas que te obligarán a replantear tus decisiones de inversión. Comencemos con los cimientos: origen y primera acumulación. Un caso emblemático es el de los Waltons, fundadores de la cadena minorista que hoy domina el consumo masivo. En 1945, Sam Walton abrió su primera tienda en un pequeño pueblo de Arkansas, con la premisa de ofrecer precios bajos y una variedad inigualable. La clave de su éxito fue la economía de escala. Al centralizar la distribución y negociar precios masivos con proveedores, logró reducir el margen de beneficio neto a alrededor de 2,3%, pero multiplicó el volumen de ventas a una tasa compuesta anual de 10% durante más de medio siglo. Esa combinación de bajo margen y alto volumen es lo que los analistas llaman economías de escala, un concepto que permite a una empresa absorber costos fijos y generar utilidades sostenibles a gran escala. Un punto de inflexión estratégico ocurrió cuando Walton decidió invertir en tecnología de escáneres de códigos de barras antes que la mayoría de la industria. Esta decisión le otorgó una ventaja competitiva en la gestión de inventarios, reduciendo costos operativos en un 5% y acelerando la rotación de productos. En 1990, Walmart superó a Sears como el mayor minorista de Estados Unidos, desplazando 30.000 millones de dólares de capital hacia sus propias balanzas. Pregúntate, ¿qué habría pasado si Walton hubiese optado por una boutique de lujo en lugar de un hipermercado de descuento? La respuesta parece clara. El modelo de escala habría sido imposible de replicar y la familia no habría alcanzado la magnitud actual. Dale like si crees que la visión de escala es la clave del éxito y déjame tu opinión en los comentarios. Me interesa saber si consideras que la innovación tecnológica precoz fue el verdadero motor de crecimiento. Ahora cambiemos de sector y exploremos la historia de los Rothschild, una dinastía cuyo origen se remonta al siglo XIX, cuando Mayer, Amschel, Rothschild estableció una red bancaria que financiaba a gobiernos y reyes en Europa. Controlar el 5% del capital bancario europeo les otorgó una influencia política y económica sin precedentes. La familia diversificó su cartera,
invirtiendo en ferrocarriles, minas de oro y compañías de seguros, creando un mosaico de activos que resistía las crisis financieras. El concepto clave de su éxito es la banca de reserva, que les permitió mantener liquidez para responder a demandas de crédito inesperadas y aprovechar oportunidades de arbitraje internacional. Durante la Guerra Napoleónica, los Rothschild financiaron la coalición contra Francia, obteniendo derechos de cobro que se tradujeron en ganancias de cientos de millones de dólares ajustados a la inflación actual. Actuar como intermediarios entre gobiernos y mercados les permitió consolidar un patrimonio que, a finales del siglo XX, se estimaba en cientos de miles de millones de dólares. ¿Qué nos dice esto sobre la importancia de la diversificación y la posición estratégica en sectores críticos? Si esto te está abriendo los ojos, suscríbete. La próxima sección revelará cómo familias como los Koch y los Ambani transformaron industrias tradicionales en monopolios de alta rentabilidad. Reflexionemos sobre el patrón que emerge. La combinación de visión a largo plazo, adopción temprana de tecnología y diversificación inteligente parece ser la fórmula recurrente. No se trata de suerte, sino de decisiones deliberadas que, analizadas bajo una lupa cuantitativa, revelan un mapa de oportunidades que cualquier inversor puede estudiar. Avancemos al segundo bloque, donde analizaremos los pivotes estratégicos que catapultaron a estas familias del éxito moderado al dominio global. Tomemos como ejemplo a los Koch, cuya fortuna se consolidó en la década de 70 mediante la adquisición de activos en el sector energético y químico. A través de una estrategia de compra de empresas subvaloradas, los hermanos Koch lograron integrar verticalmente la cadena de producción, reduciendo costos y aumentando márgenes de beneficio. En 1998, la empresa reportó un retorno sobre el capital invertido superior al 20%, mientras que la industria promedio rondaba el 8%. En el año 2010, la acumulación de capital superó los 20.000 millones de dólares, y hoy esa cifra ha alcanzado más de 70.000 millones en patrimonio neto familiar. La clave de este crecimiento fue la política de apertura de mercado, impulsada por los Koch, que promovieron la desregulación de precios y la eliminación de barreras de entrada. Esto creó un entorno propicio para que sus inversiones prosperaran sin interferencias regulatorias. ¿Podrías replicar esta estrategia en el sector energético actual? La respuesta radica en tu capacidad para influir en la política pública, algo que muchas familias han cultivado a través de fundaciones y grupos de presión. Ahora hablemos de la familia Ambani, que se destacó en la India post-liberalización económica de 1990. Mukesh Ambani, heredero de su padre, centró la compañía en telecomunicaciones, lanzando una red de fibra óptica que cubrió más del 70% del país en menos de 10 años. La tasa de crecimiento anual de usuarios de telecomunicaciones superó el 30%, con un margen de beneficio operativo estabilizado en torno al 14%, superando a sus competidores locales. La lección es clara: identificar un cuello de botella, como la falta de conectividad, y posicionarse como el proveedor principal puede generar rendimientos extraordinarios. ¿Qué papel juega la gestión del riesgo en la perpetuación de la riqueza familiar? La respuesta está en crear estructuras de holding que separen activos operativos de patrimoniales, protegiendo así frente a litigios y crisis económicas. La planificación sucesoria, a través de trusts y fundaciones, asegura una transferencia intergeneracional con mínima carga fiscal, preservando el capital acumulado. Estas prácticas, aunque técnicas, son el cemento que mantiene unida la fortuna a lo largo de los años. Si te resuena este análisis, comparte este video y dale like. Tu apoyo nos permite seguir desglosando estos casos con rigurosidad. En la siguiente sección, profundizaremos en los mecanismos de perpetuación, analizando cómo la cultura familiar, la educación financiera y la reinversión constante crean un círculo virtuoso que protege la riqueza contra la erosión del tiempo. Antes de cerrar esta primera parte, reflexiona sobre esto. La paciencia y disciplina del inversor son herramientas concretas que, combinadas con un análisis basado en datos, pueden transformar una oportunidad en una dinastía perdurable. La historia de los Waltons, Rothschild, Koch y Ambani demuestra que el poder financiero no es suerte, sino el resultado de decisiones estratégicas ejecutadas con precisión y visión a largo plazo. Si deseas explorar cómo aplicar estos principios a tu cartera, suscríbete y activa la campana. Cuéntame en los comentarios cuál de estas familias te parece el modelo a seguir y por qué. Continuaremos en la siguiente parte, donde desvelaremos los secretos de la perpetuación y cómo incorporar esos aprendizajes en tu estrategia personal.
Ahora, pasemos a la segunda fase del análisis, donde desglosamos los mecanismos estructurales que convierten una fortuna puntual en una dinastía que trasciende generaciones. En este segmento, el enfoque se desplaza del origen del capital hacia los instrumentos de protección, diversificación y transmisión que las familias más poderosas han perfeccionado a lo largo de los siglos. Primero, hablemos de la arquitectura jurídica que sostiene la perpetuidad del patrimonio. La mayoría de los conglomerados familiares se organizan a través de holdings que actúan como capas de protección entre los activos operativos y el núcleo patrimonial. Esta separación no es solo contable, es una barrera contra litigios, crisis económicas y cambios regulatorios. Cuando un holding operativo sufre una pérdida inesperada, el holding patrimonial protege la mayor parte del capital, evitando que el impacto se extienda al resto del conglomerado. En la práctica, esto se logra mediante sociedades anónimas, sociedades de responsabilidad limitada y especialmente trusts y fundaciones en jurisdicciones con marcos fiscales favorables. Un ejemplo destacado es la familia Koch, que transformó una pequeña empresa química en un imperio diversificado que incluye energía, manufactura y bienes de consumo. Su éxito se basa en una red de holdings familiares que controlan fundaciones filantrópicas. Estas fundaciones no solo dirigen recursos hacia causas alineadas con la visión familiar, sino que también son herramientas de planificación sucesoria que minimizan la carga tributaria al transferir acciones a entidades sin fines de lucro bajo la custodia familiar. Esto permite la reinversión continua de utilidades sin diluir la participación accionarial, manteniendo el control estratégico en manos de la familia fundadora. En segundo lugar, la diversificación inteligente actúa como un escudo contra la volatilidad de sectores específicos. Las familias más longevas no dependen de una única industria. Distribuyen su capital entre activos tangibles como bienes raíces de lujo, infraestructura energética y participaciones en empresas tecnológicas emergentes. Esta estrategia se basa en la teoría de la cartera óptima, donde se minimiza la correlación entre activos para reducir el riesgo total. Un ejemplo ilustrativo es la familia Ambani, cuyo conglomerado abarca desde refinerías de petróleo hasta plataformas de telecomunicaciones y servicios de streaming. Cada área responde a ciclos económicos diferentes, de modo que cuando el sector energético enfrenta contracciones, los ingresos de tecnología y medios compensan la caída, estabilizando el flujo de caja. La gestión del riesgo no se limita a la diversificación sectorial. Un elemento crucial es la política de apalancamiento prudente. Las dinastías más exitosas utilizan deuda estructurada solo cuando el costo del capital es inferior al retorno esperado de la inversión. Esto implica un análisis riguroso de la tasa interna de retorno frente al costo promedio ponderado de capital, asegurando que la deuda añada valor y no diluya la rentabilidad. En la práctica, este enfoque se traduce en la emisión de bonos corporativos con vencimientos escalonados, distribuyendo la carga de intereses a lo largo del tiempo y evitando picos de presión financiera. El tercer pilar de la perpetuación es la cultura familiar y la educación financiera interna. No es suficiente tener estructuras legales y financieras sólidas. Cada generación debe internalizar los principios de gestión patrimonial. Las familias influyentes crean academias internas, programas de mentoría y comités de gobernanza que incluyen a miembros senior y herederos jóvenes. Estas iniciativas fomentan una mentalidad de custodia responsable, donde se valora la creación de valor por encima de la mera acumulación. Un ejemplo destacado es la familia Walton, cuyos descendientes participan en programas de liderazgo dentro del conglomerado minorista, aprendiendo desde la gestión de inventarios hasta estrategias de expansión internacional. Esta transferencia de conocimiento asegura que la visión fundacional se mantenga viva y se adapte a los cambios del entorno. En cuarto lugar, la filantropía estratégica se ha convertido en una herramienta clave para consolidar el legado. Al dirigir recursos hacia proyectos de impacto social, las familias no solo mejoran su reputación pública, sino que también crean redes de influencia que pueden traducirse en oportunidades de negocio. Por ejemplo, cuando una fundación familiar apoya la construcción de infraestructura educativa en una región emergente, se abren puertas a futuros acuerdos comerciales y a la captación de talento local. Este enfoque, conocido como filantropía de inversión, transforma la caridad en una extensión de la estrategia corporativa, alineando objetivos sociales con intereses económicos. A continuación, veremos cómo las familias utilizan la innovación como motor de crecimiento sostenido.
La capacidad de anticipar tendencias tecnológicas y de integrar la digitalización en sus operaciones ha marcado la diferencia entre la estasis y la expansión. Un ejemplo paradigmático es la familia Rothschild, que, a pesar de su origen en la banca del siglo XVII, ha adoptado plataformas de fintech, criptomonedas y análisis de datos masivos para optimizar la gestión de sus activos. Esta adaptación constante a la disrupción tecnológica no solo protege el capital, sino que también abre nuevas fuentes de rentabilidad que pueden reinvertirse en el negocio. Otro aspecto esencial es la gestión de la reputación y la comunicación estratégica. En la era de la información instantánea, cualquier escándalo puede erosionar rápidamente el valor percibido de la familia y de sus compañías. Por ello, los conglomerados familiares invierten en relaciones públicas, compliance y auditoría interna, asegurando que los procesos cumplan con altos estándares éticos y regulatorios. La transparencia proactiva, mediante informes de sostenibilidad y gobierno corporativo, fortalece la confianza de inversores, socios comerciales y del público. En quinto lugar, la planificación sucesoria formaliza la transición de poder y evita conflictos internos que puedan fragmentar el patrimonio. Utilizar pactos familiares, acuerdos de accionariado y cláusulas de arrastre permite definir cómo se distribuirán las acciones y quién asumirá la dirección estratégica. Además, las cláusulas de Bisel facilitan la compra de participaciones de familiares que deseen retirarse, manteniendo la cohesión del grupo y evitando la entrada de terceros no alineados con la visión familiar. Estos mecanismos, estructurados con claridad y comunicados abiertamente, reducen la fricción intergeneracional y aseguran una continuidad sin sobresaltos. Examinemos el papel de la inversión en activos reales como elemento estabilizador. La adquisición de terrenos estratégicos, puertos, aeropuertos y redes de energía no solo genera flujos de ingresos estables, sino que también otorga a la familia control sobre infraestructuras críticas que influyen en la economía regional. Por ejemplo, al poseer una participación mayoritaria en un puerto comercial, la familia puede negociar tarifas preferenciales y crear sinergias con sus empresas de transporte o manufactura. Estas ventajas competitivas generan barreras de entrada para competidores y un flujo de caja predecible que alimenta la inversión en proyectos de mayor riesgo y retorno. La gestión activa del capital mediante la reinversión de utilidades es común entre las dinastías exitosas. En lugar de distribuir dividendos agresivamente, muchas familias retienen beneficios para financiar proyectos internos o invertir en investigación y desarrollo. Este enfoque maximiza el valor a largo plazo y mantiene una posición de liderazgo en el mercado. Además, una política de dividendos moderada envía una señal de solidez financiera, reduciendo la percepción de vulnerabilidad ante crisis. La adaptación a cambios regulatorios y fiscales es otra habilidad clave. Los entornos fiscales evolucionan, y una estructura que fue óptima puede volverse riesgosa. Por ello, los equipos de asesoría legal y fiscal realizan revisiones periódicas, ajustando la domicilización de activos y la estructura de trusts para aprovechar incentivos fiscales y proteger la base imponible. Esta vigilancia proactiva maximiza la rentabilidad neta del patrimonio. La estrategia de alianzas y joint ventures permite acceder a nuevos mercados sin asumir todo el riesgo. Al asociarse con socios locales, los conglomerados aceleran su expansión y comparten recursos. Un ejemplo es la familia Albrecht, fundadora de una cadena de supermercados, que ha establecido alianzas en Asia para introducir sus marcas en mercados emergentes. Estas colaboraciones generan sinergias de costos y aumentan la capacidad de negociación. Finalmente, la gestión de talento externo complementa la visión familiar al incorporar habilidades especializadas. Reclutar ejecutivos con experiencia internacional o especialistas en sostenibilidad permite al conglomerado mantenerse a la vanguardia. La clave es equilibrar la autonomía operativa de estos profesionales con la supervisión estratégica de la familia, garantizando que las decisiones se alineen con los valores y objetivos a largo plazo. Este modelo híbrido combina la frescura del talento externo con la estabilidad de la visión heredada. En décimo lugar, la resiliencia ante crisis macroeconómicas se logra creando reservas de liquidez y diversificando geográficamente los flujos de ingresos. Mantener una parte del portafolio en activos de alta liquidez, como bonos gubernamentales a corto plazo, permite a la familia reaccionar rápidamente a oportunidades de adquisición durante periodos de depreciación del mercado o cubrir necesidades de capital sin recurrir a financiamiento externo costoso. Además, operar en múltiples regiones reduce la exposición a choques locales, como fluctuaciones de tipo de cambio, crisis políticas o desastres naturales.
Esta doble capa de protección ha sido fundamental para la supervivencia de las dinastías durante eventos como la crisis financiera de 2008 o la pandemia de COVID-19.